la llamamos lo que es el sacro y el tronco. El sacro tiene unos orificios que vienen siendo escolares. ¿Qué se puede decir acerca del sacro y el tronco? Siempre que también tienen como unas vértebras al comienzo y luego estos se unen, ¿verdad? Se unen aproximadamente como el cervical. Y ella aproximadamente por ejemplo el coxis tiene 4 y el sacro tiene 4 y el coxis 5. Anomalías es tabique nasal desviado. ¿Y qué es lo que pasa? El tabique nasal desviado se produce por valga la redundancia, un desvío de la línea media. Esto es lo que es el gómez y esta zona cartilaginosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Puede ocurrir por traumatismo o también puede ocurrir por un desarrollo excesivo. Bien, lo que caracteriza esto es una inflamación que se produce. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta inflamación? Pues obstruye el paso del aire por las fosas nasales, produce también dolores de cabeza y además también se favorece el desarrollo de las infecciones. También se da la sinusitis, que ya él tiene corazón de hablar la posibilidad sobre eso. ¿Cómo se corrige el tabique nasal desviado? A través de cirugía. Quiere decir acumulación de líquido, que en este caso sería sangre. Y periorbital, porque recuerden que significa alrededor y orbital sería alrededor. Generalmente, en la etiología, esto es causado por un fuerte trauma o contusión alrededor de lo que es la base del cráneo, entendiendo que la base del cráneo compromete la región, la base anterior, media y posterior. ¿Qué podemos decir de esta base? Que, por ejemplo, en la base media se ubica lo que es la glándula hipófisis, que es muy importante para el funcionamiento de los seres humanos, y la que es la base posterior involucra también lo que es, podemos decir que grandes cosas importantes, pero en este caso, generalmente este hematoma periorbital es corregido o se puede tratar con antiinflamatorio para reducir la inflamación y dura posteriormente de 7 a 10 días este veneno o esta infección. Eso es una, digamos, anomalía consecuente de una afección o golpe a nivel de un hueso que involucra la parte de la cara o el cráneo, en este caso la cara, la parte del cráneo, pero que se manifiesta no a través de sí mismo, sino obviamente a simple vista por lo que ocurre en la acumulación de líquidos y lo podemos observar a través de la piel, ¿verdad? Quiere decir que este es el ojo morado. El ojo morado o uva morada. El ojo morado viene porque se supone que alrededor del ojo es una piel muy laxa o transparente y ahí hay mucha irrigación. Entonces, es lo que sucede, que al romperse esa irrigación, esos pequeños vasitos que están ahí, viene lo que es pero que es de que uno tiene solamente puede pensar que por tratarse de esa manifestación tan externa se trata de una lesión a la piel o que esté sujetando o alguna de las glándulas del ojo y no porque realmente es un miedo, traumatismo, shock dentro de los huesos que constituyen esa zona. Por eso es que este apartado es en este capítulo. Muy bien. la sinusitis. Esta consiste en la inflamación de los senos paranasales. Bien sea por una infección, por bacterias, hongos o virus, o también puede ser por el tejido del tabique. Eso puede causar la sinusitis. Los senos paranasales se dividen en seno frontal, que entran por aquí, que son los huecos del cráneo, senos escoidales, que son estas los verdes, perdón, los senos esfenoidales y los senos maxilares. Esto cuando tenemos sinusitis, ¿verdad? Esto bloquea, la cosa se inflama y bloquea lo que es el paso del aire. Y la sinusitis la podemos conseguir aguda y crónica. Cuando es aguda, los síntomas comienzan en la semana, fiebre, dolor de cabeza, como los síntomas de un resfriado común. Y
básicamente, para ser objetivos, es una anomalía que tiene un origen embrionario. Quiere decir que durante el desarrollo, la formación de este embrión, específicamente el desarrollo y crecimiento de los huesos maxilares, se produce o no se da en su totalidad el crecimiento de esos huesos en relación a la unión que ellos tienen. ¿Por qué? Porque entre los huesos maxilares vamos a encontrar las apófisis palatinas, que son esos conjuntos trabajadores de origen al hueso maxilar como tal, para que se produzca esta unión y así obtener entonces el maxilar completo como tal, o el paladar duro, como suele llamarse. Cuando esto no ocurre, cuando este desarrollo no se da en su totalidad, o esos sitios de unión no logran completarse en su totalidad, aproximadamente de 10 a 12 a las 12 primeras semanas del embrión, va a ocurrir entonces lo que se conoce como paladar hendido, que es esta fisura que se va a observar notablemente a simple vista del paladar como tal. Pero además de ello, este paladar hendido es la fisura que se produce y también tiende a estar acompañada por los huesos maxilares, pero además de ello también por los huesos palatinos como tal, por las placas horizontales que constituyen este hueso palatino, que también se interrumpen en relación a su sitio de unión, de fusión, y por eso entonces no solamente se estaría observando un paladar hendido, sino que también se produce la formación del labio leporino como tal. Lo que más recomiendan los médicos, tuve la oportunidad de leer una revista médica acerca de ello, y lo que más recomiendan es que las madres deben consumir mucha vitamina B para evitar que el niño pueda estar propenso a presentar este tipo de anomalías. El punto que se me fue asignado es las posiciones del cuerpo, y en este caso vamos a hablar de dos. Cuando el cuerpo se puede describir cualquier parte del cuerpo humano, a esto se le conoce como posición anatómica. ¿Y en qué consiste la posición anatómica? ¿Cómo se describe la posición anatómica? Que el cuerpo se encuentra de frente al observador, mirando de frente los hombros y las palmas también, de esta manera, de frente. Los pies están apoyados en el piso y el cuerpo está totalmente erguido. También están otras dos posiciones, que es cuando el cuerpo está acostado. Cuando está acostado boca arriba y boca abajo. Uno se le llama decúbito ventral y boca arriba es un decúbito dorsal. Ok, la placa. Respecto a la placa, esta es una placa de la cervical y bueno, se puede visualizar claramente las 7 vértebras que componen como también le llaman, columna cervical. ¿Qué se pudo haber estimado eventualmente en ese estudio? O sea, ¿qué pudo haber ocurrido para que haya una toma de esa zona? Y lo que se quería ver acá era verificar o corroborar la presencia de una hernia cervical. Y en este caso, a distancia no se puede observar, pero si notamos bien, en las vértebras entre C5 y C6 hay una formación que es distinta a las otras vértebras, y es allí donde se confirma la presencia de una hernia cervical. Muy bien. En la que se puede identificar un órgano en el cuerpo, en este caso serían los huesos. Entre ellas está la superior, que significa que es hacia la parte más cercana hacia la cabeza del cuerpo. En la inferior, que ya es hacia la parte más baja o hacia los pies. La parte anterior o ventral, que es hacia la parte del frente del cuerpo. La parte posterior, hacia la parte trasera. Medial, como la misma palabra lo dice, la parte media del cuerpo. Lateral, que se aleja de la parte media, o sea, hacia los lados. Está también proximal, que es así, se quiere decir hacia el origen de alguna parte del cuerpo, y distal,
que se aleja del origen de la parte del cuerpo, superficial, que es hacia la parte externa, y profundo hacia la parte interna de alguna parte del cuerpo. Rostral, que significa cerca del rostro, y caudal, que es hacia la parte de los pies. Ahora bien, la placa. La placa es una cintura pélvica, la cual está constituida por el sacro, los huesos coxales unidos por la síntesis púbica. En este caso es de una mujer que iba a dar a luz y fue realizada para saber si tenía capacidad. En este caso no tiene capacidad porque es muy estrecha. En la cintura pélvica hay una diferenciación entre género, hombre y mujer. En el hombre la cintura pélvica es mucho más pesada y gruesa, y en la mujer más ligera y fina. El ángulo del pubis en la mujer aproximadamente lo normal es de 80 a 85 grados, y en el hombre lo miden así, que es aproximadamente 50 a 60 grados. Cada hueso coxal con la que está constituida la cintura pélvica también se divide en tres huesos. El ilión, que es la parte superior del hueso coxal, pubis, que es la parte inferior pero anterior, como decíamos anteriormente, la parte del frente, y el isquión, que es la parte inferior pero trasera del hueso. Muy bien. Corte de plano. Son líneas imaginarias que se realizan, ¿verdad?, para estudiar el mismo, entendiendo, ¿verdad?, que el corte transversal va de un lado al otro, o sea, y el corte sagital va de lo cefalocaudal, o sea, de la cabeza hacia los pies. Por ejemplo, en la radiografía panorámica, aquí, de acuerdo a lo que llamamos como los cortes, ¿verdad?, se observa lo que es un corte transversal, lo que es la cara. Este estudio, esta radiografía, se realiza para observar o detectar lo que son patologías relacionadas a lo que es el área de la boca o la mandíbula. Por ejemplo, acá se observa, ¿verdad?, lo que es una edéntula parcial, es decir, se observa un poco diente. También se observa, ¿verdad?, que esta paciente ha estado sometida a tratamientos de conducto o de parche de diente. Entre las cavidades corporales encontramos la cavidad del cráneo, o sea, que abarca todas las partes del cráneo. También encontramos la cavidad torácica, que en este caso abarcaría para proteger los pulmones, y también el corazón. Y tenemos la cavidad abdominopelviana, el cual abarcaría entonces lo que es los abdominales y la pelvis como tal. En este caso, esta placa era para determinar por qué ocurrían dolores en el pie. Se quería determinar si había espolones, o sea, si había espolones. En este caso se evidencia lo que es la tibia, el perone, también se evidencia el astrálago, metatarso, el tarso y los falanges. Bien. Martín. Mi parte me tocó hablar acerca del cuadrante abdominopelviano. Esta parte es como la segunda parte del estudio de cómo determinar los órganos, dónde están ubicados los órganos abdominales y pelvianos. Aunque estudien digestivo y respiratorio, se van a acordar cuando empiezan a estudiar la estructura, van a empezar a hablarles de tercer cuadrante, segundo cuadrante, tercer. Entonces, esta es una división sencilla en comparación a la que le toca a la otra compañera. El cuadrante se divide en cuatro, o sea, en una línea horizontal y una línea vertical. Entonces tenemos la parte de cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. En la placa que tenemos acá, una placa de lo que es la parte craneana. Esta fue realizada por un golpe que se llevó mi hijo, que cayó de un primer piso.
y pegó la parte occipital en el suelo. Entonces se le hizo la placa para ver si no había algún daño en lo que fue esa zona del cráneo. Acá podemos ver, gracias a Dios, no hubo ninguna fisura, porque tenemos lo que son la parte de lo que está la fisura del cráneo, que me divide la parte occipital, y no tiene ninguna. Ni tampoco se ve ningún tipo de hemorragia ni algo oscuro que te va a llevar a otro golpe, el destino del golpe. Y bueno, acá podemos ver lo que es la parte frontal, la parte parietal, la parte temporal. Se caracteriza por la clavícula, las líneas claviculares, derecha y izquierda, hipocondrio derecho, que comienza aquí, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Estaba aquí. No, derecho. Como lo estaba diciendo, Derecho. póngase como si sepa. Ajá, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio. Acá podemos observar el flanco derecho, flanco izquierdo, aquí la región umbilical y la fosa ilíaca derecha, izquierda y aquí el hipogastrio. En cuanto a la placa, acá se puede observar, ¿verdad?, la clavícula, el omóplato, aquí el hombro y el húmero. Radiografía como tal, básicamente las radiografías surgieron ya hace muchos siglos atrás y es algo que ha ayudado al progreso de forma grandiosa en relación a la medicina. ¿Pero qué es una radiografía? Pues básicamente una radiografía, en términos sencillos o palabras comunes, es una fotografía del esqueleto, del tejido óseo como tal. Fue realizado con esa finalidad, para poder observar el tejido óseo específicamente. Así que para realizar una radiografía se necesita la reflexión, la proyección de rayos X con la finalidad de poder proyectar o atravesar de cierta forma o en cierto sentido todo lo que tiene que ver con el cuerpo y así pues visualizar el esqueleto. ¿Por qué? Porque los rayos X van a reflejar el esqueleto como tal, y me valgo de esta placa, para que los huesos se reflejen, el tejido óseo se refleje en blanco, mientras que el resto de los órganos o el tejido grasoso como tal se va a reflejar en escalas de grises, o también en relación a los órganos como los pulmones o el corazón, depende de cada órgano por supuesto, se pueden proyectar en colores oscuros, en este caso en un negro, depende de la intensidad también con la que se estén realizando esos rayos X. Bien, observando la presente placa, pues es la mano de un niño, y aquí lo que básicamente podemos ver, si se encuentra en esta posición, es parte de lo que tiene que ver con el radio, el cúbito. Además de ello se encuentra entonces la zona del carpo, es decir, todo el conjunto de huesos que componen el carpo. Luego viene la línea o la franja que compone el metacarpo, y finalmente las falanges como tal. Así que esto es lo que estaríamos observando. ¿Con qué finalidad se realizó esta placa? Pues resulta que este niño estaba presentando niveles elevados de calcio en la sangre, o lo que se conoce también como calcemia. Entonces fue necesario realizar esta placa para tratar de determinar o para prevenir la presencia de alguna anomalía a nivel del tejido óseo como tal. En este estudio el cuerpo se ve expuesto a un campo electromagnético de alta energía. No puede utilizarse en pacientes con implantes metálicos, y a diferencia de la radiografía, la resonancia magnética lo que quiere ver son los tejidos. Esto se utiliza para ver un tejido, los tejidos normales y anormales, es decir, para ver los tumores en función de arterias y el flujo sanguíneo. La placa
este es un miembro inferior. Aquí podemos ver la tibia, el peroné, los tarsianos. Esta placa se hizo para ver si había una fractura. Y como podemos ver, no presenta la fractura ninguno de los huesos. La ecografía es una serie de imágenes que emiten ondas de alta frecuencia en la que se puede observar generalmente el feto en movimiento o estático. También cuando se habla de la ecografía duple o ecoduple, se usa para reflejar el tamaño, longitud y los vasos sanguíneos, la irrigación que hay en el feto, sobre todo en el conducto, en el cordón umbilical, y la frecuencia cardíaca. Se refleja por medio de por el mismo aparato de eco y por medio de un video. La placa, esta es una placa que me realicé yo, porque fui al campo y me caí con la pierna así, y el doctor me dijo que podía ser un ligamento que se había roto, pero le gusta mucho operar. Sí, yo me hice esta placa y también me hice una resonancia magnética para evidenciar lo que son las partes blandas, a ver si estaba un ligamento roto. Sin embargo, en esta placa el doctor, el traumatólogo que me chequeó, luego de ese doctor, me dijo que tenía una pequeña inflamación acá en la unión entre el fémur y la tibia. Y la rótula, pues como pueden ver, está bien ubicada. Él dijo que estaba bien. O sea, lo único es que había una pequeña inflamación acá.
abundante, inmediatamente los valores tienden a restablecerse gracias a este mecanismo de retroalimentación como tal negativa. Negativa porque contrarresta el efecto que está ocurriendo. ¿Cuál es el efecto que está ocurriendo? El efecto que está ocurriendo es una alta en la glucosa del sangre, o sea, una hiperglicemia. ¿Okay? Contrarrestarlo implica un sistema de retroalimentación porque interactúan varios sistemas de monitoreo, incluyendo también el nervioso, pero nos centramos en el endocrino, porque quizás el encéfalo, el centro principal de monitorizar esa situación, los primeros comandos de respuesta que manda, como tal, los primeros respuestas diferentes que manda, es hacer actuar inmediatamente la síntesis de glucagón y su posterior liberación hacia el torrente sanguíneo. Recordando que son hormonas circulantes, puesto que viajan a lo largo de un sitio lejano a donde fueron sintetizadas. ¿Okay? Llegando allí, pues ella va al torrente sanguíneo, tiene un primer efecto, luego debe irse hacia el tejido hepático, entre otros, pero principalmente el hepático. Allí los hepatocitos se activan y hay una enzima que se llama sintetasa de glucógeno que se ve estimulada, específicamente el trabajo celular desencadenado a nivel hepático es la síntesis del glucógeno, para que toda esa glucosa en exceso que está en la sangre acumulada se incorpore a esas células y se forme el polisacárido ramificado que conocemos. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, la activación de la sintetasa de glucógeno y la inhibición de cualquier pirocoporilasa hace que pueda tranquilamente darse la síntesis de glucógeno como tal, sobre todo el hepático, que es el que almacena. Y el otro, bueno, también, pero se gasta más rápido. En el caso del glucagón, ¿okay? Lo que hace más bien es aumentar los niveles de glucosa cuando están caídos por encima de los valores normales. Estamos hablando de una hipoglicemia que es menos típico, pero no puede dejar de ocurrir, no es que sea imposible. Ahora cuando, por ejemplo, en estos países así, en vías de desarrollo, el caso de Venezuela, donde las ingestas de carbohidratos antes eran muy ricas, ahora no lo es de ningún modo. A veces la gente algún tipo de personas tiende a durar horas sin comer, sin ingerir nada. Bueno, puede ocurrir allí que sus células como tal, células alfa, se sintetizan y secretan glucagón para que vayan y hagan que en el plasma sanguíneo como tal haya suficiente glucosa. Usted dirá, pero ¿cuál es el chiste de que haya niveles normales de glucosa? Bueno, que haya circulación, porque recuerden que lo único que recorre todo el cuerpo, amén por supuesto de las neuronas, son los vasos sanguíneos, y es necesario que haya drenaje de plasma sanguíneo en todas las células del cuerpo para mantener la actividad celular de todas las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay nutrientes que van llegando y su única vía de llegada y salida son los vasos sanguíneos. ¿Okay? Por tanto, debe haber una cantidad estandarizada de glucosa en ese plasma para que constantemente haya suministro de metabolitos, de nutrientes, de oxígeno y recoger basura de esos tejidos y células para que todo marche conforme a la homeostasis o como la homeostasis rítmica. ¿Okay? Entonces, ¿por qué decimos que una es antagónica a la otra? Porque mientras una se encarga de disminuir, la otra se encarga de aumentar. ¿Okay? Es básicamente lo que recuerdo ahorita de ellas como hormonas. Pasa, y quiero por favor que tengan en cuenta, que hagan una buena lectura, que ellas, aunque el encéfalo a través del sistema nervioso monitoriza realmente los niveles de glicemia, también su trabajo yace de respuesta a esos niveles variados, yace de que desde el mismo hipotálamo, a través de las células estas inhibidoras lo contrario a las inhibidoras, hay células liberadoras. Desde el hipotálamo, pasando por la hipófisis, hay mecanismos que controlan la segregación de insulina y glucagón, pero quizás en la bibliografía, y eso quiero que por favor se fijen, no está tan directo como por ejemplo el caso de la tiroides, que uno lo ve, mira, sí, hay hormona liberadora de la TSH, ¿okay? Y luego uno ve entonces allí de la hormona esta, de esa TSH que es
recuerdo si es la propia TSH, porque hay hormona de crecimiento y hay hormona estimulante de tiroides. Entonces ahí tengo una laguna. Si es así, entonces de ese nivel de la hipófisis viaja como tal a la parte de la tiroides, y ahí hace un trabajo con los trabajos con las células estas a nivel tiroideo, y bueno, hay un efecto ya en todo el organismo, ¿okay? Y parte de ese efecto es el propio metabolismo de la glucosa, pero también hay otro indirecto que controla la insulina en glucagón, y es bueno que no lo pierdan de vista, porque siempre hay que armar el cuadro hormonal, hay que armarlo desde el nivel hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces aquí ya estamos en glándula, bueno, en órganos con trabajo glandular, que en todo caso es el páncreas, pero ubiquémonos según la bibliografía cómo podemos relacionar el trabajo de mecanismo de control que tiene a su vez la hipófisis y el hipotálamo sobre esto, ¿ok? No lo pierdan de vista. El libro en eso lo aclara, no es muy directo, pero sí lo aclara y se puede relacionar, ¿ok? Busca allí, se lo digo porque sé que se toma en cuenta en teoría. Ahora sí, vamos a escuchar a Delgado. Ok, a mí me correspondió hablar sobre lo que es la diabetes mellitus, lo cual es una enfermedad muy común. Esta enfermedad se caracteriza por los niveles de glucosa en sangre muy elevados, donde está involucrada directamente lo que es la hormona insulina. Esta se produce porque el páncreas no puede producir insulina o esta no actúa en el organismo de forma adecuada debido a la resistencia de sus células dianas, al estímulo. Bueno, como ya se ha hablado, recuerden que la insulina es la que controla los niveles de glucosa altos en la sangre, ya sea acelerando la difusión hacia dentro de sus células dianas o acelerando la conversión de glucosa en glucógeno para ser almacenado en el hígado. Hay dos tipos de diabetes mellitus, es la tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1, esta es poco frecuente, se puede diagnosticar a cualquier edad, pero más que todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En esta existe una destrucción total de las células beta en los islotes pancreáticos, como dijo mi compañero Wilfredo, es la que produce la insulina, lo cual ocasiona un déficit de insulina total en el organismo. En este tipo de diabetes también se conoce como insulinodeficiente, en la que el paciente hay que administrarle la insulina por vía intravenosa, ya que por vía oral no es eficiente. Recordemos que la insulina es una hormona hidrosoluble de naturaleza peptídica, entonces si se ingiere por vía oral, las enzimas digestivas romperían sus enlaces y la degradarían. También está la diabetes mellitus tipo 2, que esta es más común. Esta sí ya se diagnostica principalmente ya en adultos mayores de 40 años. En esta el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina. Esto puede ser por varios factores. El principal es por el déficit de las células dianas para utilizarla, también por un aumento excesivo de glucosa en sangre y también en defectos progresivos en la producción de insulina. A medida que la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2 aumenta, esta también afecta a las células betas, ya que el páncreas no produce insulina y llega un punto en que deja de producirla completamente. También existen otras causas de diabetes que difieren completamente de la tipo 1 y tipo 2, como es la diabetes gestacional, que se ocasiona en el individuo cuando la mujer embarazada en cualquier momento del embarazo se da un incremento de glucosa en la sangre, ocasionando que el niño nazca con diabetes. O también hay diabetes inducidas, ya sea por fármacos o por enfermedades genéticas como la pancreatitis crónica y fármacos como los cortisol. Bien, vamos a escuchar a Gutiérrez Jessy. Bueno, yo voy a hablar sobre la regulación nerviosa de la presión arterial. La regulación nerviosa de la
presión arterial se da más que todo por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Hay que recordar también que esta se da en tres etapas, que es una etapa sensorial, una etapa integradora y una etapa efectora. En la etapa sensorial, como nosotros lo estudiamos en el sistema nervioso igualmente, ¿verdad? La presión arterial surge la captación de un impulso gracias a los receptores que se encuentran ubicados en las principales arterias, específicamente en la aorta, que es donde están lo que regula la presión, que son los varoreceptores. Estos captan la información y viajan, esta información, ¿verdad? Viaja específicamente hacia el bulbo y hacia la protuberancia, que allá hacia el bulbo y la protuberancia. Esto, ¿verdad? Captan la información y producen una respuesta efectora. Los niveles de presión arterial, por supuesto, se maneja, ¿verdad? 120-80. Esto va a depender de cada individuo, porque también existen tablas que manejan la prehipertensión, la hipertensión, pero eso es ya otro tema. También es importante destacar, ¿verdad?, que la regulación nerviosa de la presión arterial, o sea, este mecanismo nervioso, lo que va a hacer es a mantener la homeostasis para que el organismo pues trabaje como debe ser, correctamente. Ya. El otro es lo de... Bueno, en este caso es la regulación hormonal de la presión arterial. En este caso deberían ser las hormonas que intervienen para regular la presión arterial, ya sea para aumentarla o disminuirla, y con esta manera obtener un volumen sanguíneo total. Estas hormonas que intervienen en este caso son el sistema renina, angiotensina y aldosterona. También está la noradrenalina y la adrenalina. Está otra hormona como es la hormona antidiurética, y por último está este péptido natriurético auricular. Ellas cada una tienen un proceso para aumentar la presión arterial o disminuirla. Por ejemplo, la primera, el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Cuando en esta dice, cuando el flujo sanguíneo cae a los riñones, esta disminuye. Por lo tanto, ahí intervienen otras células como las células glomerulares, activan la renina, también posteriormente se activa la angiotensina 2, que eleva la presión arterial. Por lo tanto, también se activa la aldosterona, que hace que ésta absorba todas las cantidades de sodio y por lo tanto se aumenta la presión arterial. La noradrenalina y la adrenalina sabemos que ella es por excitación, ¿no?, de los músculos. En este caso ocurre lo que es la vasoconstricción de las arterias y la vasodilatación de las arterias de los músculos. Por lo tanto, el flujo sanguíneo se aumenta en los músculos y aumenta la presión arterial. La hormona antidiurética, ella es una hormona liberada por el hipotálamo, principalmente por el lóbulo posterior de la hipófisis. En este caso, ella ayuda a lo que es la vasoconstricción y por lo tanto aumenta la presión arterial. La última, que es el péptido natriurético auricular, si no me equivoco, ella es liberada por aurícula derecha del corazón. Ya interviene en lo que es la vasodilatación. Ella lo que hace es disminuir la presión arterial, además porque se libera gran cantidad de agua y sal por la orina y por lo tanto se mantiene un nivel bajo de la presión. Muy bien. Vamos a escuchar a Peralta Manuel. Bueno, a mí me corresponde hablarles un poquito sobre lo que es la hipertensión. Esta no es más que todo el aumento de la presión de la sangre hacia lo que es las paredes de las arterias, ¿verdad? Cuando una persona es hipertenso, se sabe porque sus niveles están por encima de 90 y 130. Cuando se le denomina también hipertensión a la presión arterial sistólica, que es aquella que es alta, pues. Las causas que corresponden a esta son, por ejemplo, el aumento de sal, muchos carbohidratos y bueno, eso es lo que hace que las personas lleguen a tener lo que son infartos y todas esas enfermedades que a nivel. Listo. Ajá. Lo digo José. Bueno, yo voy a hablar acerca de unos procesos metabólicos también, pero en este caso siendo un poco más específico porque son los procesos metabólicos que ocurren durante el estado de absorción. Si hablamos de estos procesos metabólicos, pues vamos a enfocarnos precisamente en el momento en el que
ocurriendo con esos metabolitos, en el caso de que lo que él quiere explicar es durante el estado de absorción, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que ya los monómeros de glucosa están libres, que ya los triglicéridos están libres, que las cadenas de ácido graso están libres como tal, ¿qué está pasando en cada célula? ¿Qué está pasando en general en las células con respecto al metabolismo de ellas mientras está ocurriendo el transporte de lo mismo desde la luz del intestino hacia el torrente sanguíneo? Eso es muy importante y se aplica acá porque recuerden que el IMC es un referente, un coeficiente referido a la nutrición, ¿okay? Por tanto, toque ese tópico. Ahora sí. Exacto. Precisamente durante ese estado de absorción, ya en el torrente sanguíneo, lo que vamos a encontrar luego de ese proceso de degradación que básicamente ocurrió desde un punto de vista macro, en comparación con este torrente sanguíneo, son la glucosa, los aminoácidos y los triglicéridos. Pero pues cada uno de estos tiene diversos puntos en los cuales se va a encontrar para producción de energía. Recordemos entonces que dentro de la célula el 50% de esta glucosa que es absorbida y que se introduce en el torrente sanguíneo va a ser degradado, va a cumplir procesos metabólicos con la finalidad de producir energía. En este caso estaríamos hablando entonces específicamente del ATP. Pero además de ello, durante este proceso de absorción también, que incluye este torrente sanguíneo, hay la activación del péptido insulinotrópico. Antes le llamaban, antes le llamaban a ese péptido inhibidor gástrico, ¿okay? No lo pierdan de vista porque en su bibliografía puede que aparezca así como él lo está diciendo en las nuevas, o puede que aparezca como yo lo dije en las bibliografías tórtolas viejas, aparece como péptido inhibidor gástrico. Ahora le llaman insulinotrópico. Eso es nuevo, eso es desde 2015 hacia acá. Insulinotrópico. Continúa, Rodríguez. Bien, este péptido insulinotrópico o inhibidor gástrico lo que va a hacer es elevar el nivel de glucosa que se encuentra dentro de este torrente sanguíneo, dentro de la célula, específicamente los procesos metabólicos. Y una vez que eleva estos niveles de glucosa, también va a estimular las células beta del páncreas, que era algo que ya estábamos hablando también. ¿Qué va a lograr luego de que estimule estas células beta que se encuentran en el páncreas? Pues la activación y la liberación de la insulina, que cumple una función vital dentro de este estado de absorción, porque esta insulina es la que me va a contribuir tanto con los procesos catabólicos como anabólicos, es decir, tanto de degradación como de síntesis de cada uno de estos nutrientes que están siendo absorbidos en el torrente sanguíneo, es decir, tanto de la glucosa, de los aminoácidos y de los triglicéridos. También es importante resaltar que luego de que esta glucosa se transforme en energía, pues también hay algunos triglicéridos que van a cumplir funciones específicas. En este caso, estos triglicéridos también van a contribuir a la ayuda de las regulaciones de los procesos pancreáticos. Y pues como ya lo hemos hablado, de las grasas, básicamente, que es lo que estamos hablando. Glucosas, grasas, lípidos, y todos ellos pues me van a contribuir a esos estados que ya en celular, si recordamos celular, habíamos estudiado. Acá también estaríamos enfocándonos en lo que es el ciclo de Krebs, y luego de esta glucosa, de la transformación de la glucosa en energía, también estaría contribuyendo cada uno de estos procesos a la formación de glucógeno. Estaba chequeando en el libro si estaba yo bien con eso, no amigo de esto, y sí, el libro ya lo tiene como péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, para que tú nombraste, ¿verdad? Y entre paréntesis dice GIP o PGI, péptido inhibidor gástrico. Estaba buscando el nombre como tal, pero quizás esta tórtora ya lo tiene desde el 2013, algo así, ya lo tenía con el nuevo nombre, ¿ok? Vamos a escuchar a Torralba. A mí me tocó hablar sobre la obesidad. La obesidad no es más que la acumulación de grasa en el tejido adiposo. Esto se debe a varios factores como lo son el genético, ya que estudios comprueban que el 80% de personas obesas, sus hijos
hijos también tienen la posibilidad de ser obesos. También neurológico y psicológico. Hay varios tipos de obesidad. Esto se va a medir de acuerdo al índice de masa corporal. Esto se calcula dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. Cuando una persona tiene su índice de masa corporal es más de 30 a 34,5, esto tiene obesidad de tipo 1. Si tiene un índice de masa corporal entre 35 y 39,9, el diabetes va a ser tipo 2 y el tipo 3 es superior al 40%. Uno de los tratamientos que sugiere puede ser clínico dependiendo del tipo de obesidad. Esto mayormente lo utilizan con personas con tipo de diabetes 3, con el conocido bypass. También puede ser por medio de medicamentos, pero no se sugiere porque esto puede tener contraindicaciones. También con terapia psicológica si es de origen psicológico, o también con actividad física y con una alimentación balanceada. Una de las causas, uno de las enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad son de tipo cardiovascular, respiratorio, óseo, debido a que las personas presentan sobrepeso y esto afecta el funcionamiento de estos sistemas. Muy bien, la obesidad normalmente la gente lo lleva nada más hacia la parte estética, donde obviamente quizás no es el primer impacto que se tiene sobre eso y sobre uno mismo sobre todo. Y luego es que comenzamos a notar realmente en el valor, que quizás no es tanto lo estético, sino el valor en cómo impacta el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Okay? Y es importante, pues, como promotores de salud, tener en cuenta, aunque no sea fácil, esto depende, como es un asunto cultural, esto depende realmente de una alimentación sana, balanceada, dentro de lo que se pueda. No es sencillo, a veces uno come lo que haya, o lo que sea más fácil, o realmente lo más que nos gusta, si no nos haga bien igual no lo vamos a comer. Por eso dicen que hay tantas cosas que influyen en este asunto, que primero llevamos a ese aspecto estético y que luego pues de ese estético es que realmente comenzando a madurar caemos entonces en el verdadero valor, el verdadero impacto negativo que tiene en el organismo. La persona partiendo de lo estético pues tienden a sufrir trastornos psicológicos de acuerdo a esa misma inconformidad, de acuerdo a esos depósitos de grasa y todo el cuento. Eso puede llevar a otras enfermedades o a otras conductas y comportamientos. ¿Okay? Incluso hay el que se come más y vomita igual que a comer. Es decir, hay una serie de cosas psicopatológicas que pueden conducir a que la obesidad llegue a ser incluso crónica. ¿Okay? El gordo que operaron, que sacaron en Discovery, el mexicano, yo no sé por fin en qué paró la cosa, si se murió. Bueno, ellos sacaron un buen programa y a propósito, pues por lo menos le echaron la mano y lo operaron, yo no sé, le hicieron 2 intervenciones y de verdad que los depósitos, las cosas de grasa que le sacaban eran demasiado enormes. Esa es una persona que de verdad, por supuesto que esos son casos no muy típicos, lo más común es una persona rellena.
que a mí se me fue asignado fueron las funciones de la sangre y características físicas de la sangre. Respecto a las funciones de la sangre, hay tres funciones generales de la sangre. La primera de ellas siendo el transporte. Lo primero es que transporta oxígeno desde los pulmones hacia el resto de las células del cuerpo y también transporta lo que ya sería el dióxido de carbono desde las células de todo el cuerpo hacia los pulmones, que luego de esto será expulsado mediante la respiración. También el transporte de nutrientes en lo que es en la cavidad del tracto intestinal. Todos esos nutrientes que son absorbidos allí pasan al torrente sanguíneo y este luego es distribuido a todas las células del cuerpo. También transporta hormonas endocrinas y transporta calor y productos de desecho que luego serán acumulados en cierta área del cuerpo y serán expulsados. Eso respecto al transporte. Respecto a la regulación, la primera de ellas es homeostasis de fluidos corporales, también regulación de pH a través de mecanismos que se conocen como buffer, también la regulación de temperatura corporal, que son los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, que es para el calor y el frío dependiendo del caso. Y bueno, la presión osmótica, que influye en el contenido de agua en las células de todo el cuerpo. Respecto a la protección, tenemos dos funciones que es la presencia de plaquetas en la sangre que forman el tapón plaquetario en caso tal de que se presente una lesión, un corte en el cuerpo. Y bueno, la fagocitosis por parte de los glóbulos blancos y el trabajo que realizan los anticuerpos, interferones y bueno, otros elementos ahí en la sangre. Eso respecto a la función. Respecto a las características físicas, bueno, ella es más viscosa, es más densa que el agua y bueno, es levemente pegajosa al tacto. La temperatura estimada es de 38 grados centígrados y el pH es ligeramente alcalino, dando medidas de 7,35 entre 7,45. Constituye el 20% del líquido extracelular y alcanza el 8% de la masa corporal. Y bueno, el volumen varía entre hombre y mujer. Entre hombres son de 5 a 6 litros ya en una etapa adulta y en las mujeres sería de 4 a 5 litros. Otra cosa que se puede mencionar es el volumen y presión osmótica, que se regulan a través de acción hormonal y bueno, el trabajo de las hormonas que bueno, regulan la cantidad de agua, pero bueno, eso ya es parte de la función, más que todo de las funciones de la sangre. Luego de esto, ¿verdad? Ya el proceso de hematopoiesis se da a través de la médula ósea roja, que como todos sabemos se encuentra en la cintura escapular y pélvica de la epífisis proximal del húmero y del peso corporal total y está constituida por un 55% de plasma y un 45% de elementos corpusculares. El plasma sanguíneo es un líquido extracelular amarillento que está constituido aproximadamente por un 91,5% de agua y el otro 8,5% de otros solutos, el cual la mayoría son proteínas. Acá proteínas como la albumina, globulina o fibrinógenos o otros solutos como electrolitos, nutrientes, gases y otras sustancias reguladoras. El otro 45%, que son los elementos corpusculares, está constituido por células completas o fragmentos celulares. Las células completas son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y los fragmentos celulares, que son las plaquetas. Entre los glóbulos rojos y las plaquetas, las funciones son pocas a comparación con la función que tienen los glóbulos blancos, que tienen una gran variedad de funciones que regulan las enfermedades del cuerpo. Y entre ellos están los neutrófilos, que son los que se encuentran en más abundancia, los linfocitos, monocitos
eosinófilos, eosinófilos, y los basófilos. Que transporta oxígeno denominada hemoglobina, que también es la que le da el color característico de los glóbulos rojos. El oxígeno se toma del aire y por lo tanto la hemoglobina capta esa cantidad de oxígeno, el cual será transportado para todo el organismo dentro de los glóbulos rojos y por lo tanto llegará a todas las células, que es un proceso muy importante porque le aporta oxígeno lo que es a las células y al organismo. Los glóbulos rojos contienen aproximadamente 280 millones de hemoglobina y con respecto a la cantidad de glóbulos rojos que contiene una persona, un hombre tiene aproximadamente 5.4 millones de glóbulos rojos por microlitro y las mujeres 4.8 millones de glóbulos rojos. En cuanto a su morfología, él tiene una forma bicóncava, permite el transporte de oxígeno, además ellos tienen unos glucolípidos, que los glucolípidos es lo que le permite determinar grupos sanguíneos como el ABO y el LDH. No poseen núcleo y no realizan procesos metabólicos así como tal, pero su forma bicóncava es lo que le permite a ellos cumplir su función adecuadamente, como es el de capturar una gran cantidad de oxígeno. También tienen un diámetro de 7 a 8 micras. También llamado leucocitos. Estos no son más que todo células sanguíneas que se encargan de combatir las infecciones que van dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Estos a su vez se dividen en lo que son los granulocitos y agranulocitos. Dentro de los granulocitos están los neutrófilos, estos se encargan de eliminar las sustancias extrañas como lo que son los hongos y las bacterias. Luego los basófilos, estos estimulan el proceso de la inflamación. Y los eosinófilos, estos aumentan su cantidad cuando hay enfermedades producidas por parásitos, como es el caso de las alergias y el asma. Dentro de los agranulocitos se encuentran los monocitos, que estos aumentan su cantidad cuando hay infecciones originadas por virus. Y los linfocitos, estos aumentan en infecciones virales y también cuando hay presencia de cáncer. Es importante mencionar, ¿verdad?, que hay enfermedades hereditarias de los glóbulos blancos, como es el caso de la leucocitosis, que es cuando hay un aumento muy elevado de los glóbulos blancos, y cuando es la leucopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos. Eso trae grandes consecuencias para los seres humanos. Ya lo hemos mencionado, algunos de los compañeros lo han mencionado, que son las plaquetas. Como ya lo decía, las plaquetas son precisamente esos fragmentos celulares que provienen específicamente de unas células llamadas megacariocitos. Pero esos megacariocitos a su vez también provienen de unos megacarioblastos, que como mencionaba mi compañera Jessie también, entonces estaríamos hablando ya de la formación de esos megacarioblastos a través de las células hematopoyéticas encargadas de producir cada uno de estos fragmentos. Además de ello, pues las plaquetas que se encuentran dentro de este componente de la sangre, dentro de este torrente sanguíneo, van a cumplir una función vital para esto, precisamente porque se conoce y se habla mucho acerca del tampón plaquetario, que es precisamente ese que permite la coagulación de la sangre en momentos que sean necesarios, que sean requeridos o que sea oportuno, al momento de alguna hemorragia o de alguna liberación anormal en lo que sería el torrente sanguíneo, pues las plaquetas se encargarían de coagular y de cerrar estos tipos de escapes o estos tipos de fugas, por llamarlos de esa forma. Además de ello, pues estos trombocitos pueden aumentar o disminuir los niveles en la sangre. Lo normal es que toda persona, cuando se haga la evaluación de los niveles de plaquetas en la sangre, que variarían de 150.000 a 400.000 por cada microlitro del torrente sanguíneo, pues si los valores exceden esa cantidad o en realidad estas plaquetas disminuyen dentro de este torrente sanguíneo, entonces van a producir anomalías. Porque ¿qué pasa? En el caso de una disminución del valor normal de estas plaquetas en la sangre, pues cuando haya una herida o una liberación de sangre, va a tardar más el proceso de coagulación. Pero también es contraproducente que el nivel de plaquetas en la sangre sea muy elevado,
Porque ¿qué pasa cuando es muy elevado? Puede producir coagulación anormal dentro del torrente sanguíneo, dentro de esos conductos, entonces estaríamos provocando inclusive una hemorragia cerebral, por nombrar un ejemplo. Además de ello, pues estas plaquetas, como ya lo nombramos, son fragmentos celulares, por lo tanto poseen un tamaño más pequeño en relación a los glóbulos blancos y a los glóbulos rojos, y su tamaño específicamente varía de 2 a 4 micrómetros de forma discoidal dentro de este componente. Eso sería todo lo que vale destacar de las plaquetas. Muy bien. Lípido. Este se va a encargar de detectar los antígenos, ya sean A o B, que se encuentran presentes en los glóbulos rojos. Cuando estos antígenos reaccionan con los antígenos A, reaccionan al suero A, el factor que presenta esta persona es de tipo A, mientras si la muestra de sangre reacciona al antígeno B, la persona es de grupo sanguíneo B. Si el suero reacciona tanto a A y a B, la persona será grupo sanguíneo AB. El factor sanguíneo se va a determinar si los antígenos se unen, si se agrupan o no. Si ellos se agrupan, van a ser de factor sanguíneo positivo. Si no se agrupan, serán negativos. O hemólisis de recién nacido. Bueno, este es un problema común de incompatibilidad del IRH. Y bueno, según en el embarazo, normalmente la sangre se filtra a través de la placenta hacia el feto. Entonces, si la madre es RH positivo y el bebé es RH negativo, la madre va a producir anticuerpos RH y durante el primer embarazo no pasa nada, o el feto no suele ser afectado. Eso es durante el primer embarazo. Luego, si la madre queda embarazada de nuevo, como se produjeron anticuerpos RH, si el bebé es RH negativo, no pasa nada porque la sangre no posee anticuerpos RH. Pero si el bebé es RH positivo, va a haber una incompatibilidad materno-fetal, porque se va a producir una aglutinación. Y aquí el feto puede morir si no se le coloca una inyección que se llama gamma globulina.